toda la escritura tiene diferentes niveles de interpretación. La Torá, nosotros pensamos que toda la escritura tiene 4 niveles diferentes de interpretación. O sea que un versículo se puede interpretar de 4 maneras diferentes. El primero de todos es el cual se conoce en hebreo como Peshat, y es el literal. O sea que literalmente la escritura dice algo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Segunda de Reyes, capítulo 9, 35 y 36. Dice: pero cuando fueron a sepultarla, aquí hablando de Jezabel, una mujer muy mala, dice: no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y le dijeron, y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Yahweh, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces, literalmente, en un sentido Peshat, sabemos que había perros y que comieron literalmente la carne de esta mujer maldita, podemos decir así. Entonces este es el primer nivel de interpretación, que es el más básico de todos. Lo que dice literalmente la escritura. Si nos habla de un perro es porque literalmente había un perro. Si nos habla, como hablábamos la otra vez, de que en Shabbat no se enciende fuego, literalmente no se enciende fuego en Shabbat. Después tenemos el segundo nivel de interpretación, que es el remés. Que esto quiere decir que en la escritura hay una pista o se da una referencia indirecta, en la cual se llega a este conocimiento a través del razonamiento. O sea que leemos un versículo, que vamos a ver un ejemplo ahora, y a través del razonamiento entendemos que quiere decir más cosas de lo que literalmente dice. Por ejemplo, algo que vimos hace unos días atrás, en Éxodo 21:26, dice: si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, y le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Entonces vemos que literalmente dice que si una persona tenía un esclavo o un siervo, vamos a poner así, un empleado, y en un accidente pierde un ojo o pierde un diente, lo tenía que dejar ir. Eso es lo literal, ¿no? Eso es lo Peshat. Pero yo me pregunto, entonces si un buey le acorneaba una pierna y le tenía que amputar la pierna, ¿no lo iban a dejar por eso? Obviamente que sí, también. Entonces eso es algo que en el razonamiento nosotros razonamos, y un ojo o un diente está hablando de una parte del cuerpo. Entonces si perdía otra parte del cuerpo, si perdía una pierna, si perdía una mano, si perdía un brazo, con el razonamiento podemos entender que también tenía que dejar libre. Entonces vemos que esto nos da una pista de algo, hace una referencia indirecta. O sea que nos está diciendo el ojo y el diente, pero no quiere decir que solo esas dos cosas. Por esas dos cosas. Todas las partes. Sí, no, si no tendría que decir si perdiera una mano, si perdiera una oreja, si perdiera un pie, ¿no? Y así la lista sería interminable. Entonces vemos que ese es el segundo nivel de interpretación. Y después ya entramos en... Estos dos son los más fáciles, digamos. Los que todas las personas, todos los principiantes, los cristianos también ven. Pero después ya los otros niveles ya son un poquito más difíciles de entender y de poder encontrarlos en la escritura, ¿no? El tercer nivel de interpretación es el nivel de Rash, que quiere decir lo alegórico. Entonces quiere decir que podemos escudriñar un texto y compararlo con otros textos, y de allí hacer una alegoría en otros textos que hablen sobre lo mismo. Vamos a ver después un ejemplo de esto también. Pero el último de los niveles de interpretación es el conocido en hebreo como Sod, que quiere decir algo oculto o algo secreto. Y por ejemplo, esto nos habló Pablo en 1 Corintios 2:7. Mas hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí vemos que habla de algo oculto. Muchas personas están, digamos que en contra de esto,
porque dicen que Dios no puede dejar nada oculto en la Escritura, que todo tiene que estar a la vista. Pero sin embargo, entendemos que de acuerdo al nivel que podamos tener, es lo que podamos entender de la Escritura. Por esto dice acá de Pablo, ¿no?, que sabiduría oculta, pero no oculta para todos, en todo el mundo, sino oculta para los que desecharon a Dios. Y entonces ustedes me pueden decir, bueno, Emiliano, ¿pero de dónde sacaste esto? Porque podemos decir, bueno, sí, los judíos, las costumbres, hablan de esto, pero nosotros nos basamos en las Escrituras, ¿no?, en lo que los judíos digan, en lo que los sabios digan, ¿no? Entonces, si me preguntan de dónde sacamos esto, les voy a dar un ejemplo que está en Ezequiel. Vamos a buscar Ezequiel y vamos a leer Ezequiel 47 del 3 al 5. Y dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Peyat. Dice en el 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Remés. Y dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Derash. Midió otros 1000 en el 5 y era ya un río donde yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Sod. El agua que representa la palabra de Dios. Cada vez iba metiendo más en la palabra. Cada vez iba subiendo un nivel. Aquí no nos habla de 4 niveles: de los tobillos, de las rodillas, de los lomos y ya del cuarto cuando ya no podía más. Ya se había sumergido en el agua totalmente. Entonces, sumergido en la palabra. Claro. Como el agua es una representación de la palabra, aquí nos está hablando de diferentes niveles que tenía o que tenemos de entrada en la palabra. Entonces, en un sentido que en este caso no es ni literal ni alegórico, o también podría ser alegórico o derash, podemos ver que esto es una referencia a estos 4 niveles de interpretaciones de las Escrituras. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo sería un versículo interpretarlo de estas 4 maneras. Y voy a utilizar un versículo muy conocido que está allí en la puerta, en Mateo 15:24, que tendríamos que saberlo de memoria, porque dice, Yeshua hablando, ¿no? Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy simple. Entonces, en el primer nivel, en el Peyat, en el literal, ¿qué nos está hablando aquí? De que Yeshua estaba buscando unas ovejas que estaban perdidas. Simple. Esto es lo que puede ver cualquier cristiano y es lo que, si le preguntas, te va a contestar. Claro, en el sentido remes, en la pista o en el indirecto, podemos, con otros versículos, pensar quién es estas ovejas perdidas. En Ezequiel, vamos a leer, volver a Ezequiel, pero ahora 36, uniendo estas ovejas con Ezequiel, vamos a leer del 22 al 28, porque aquí recuerden que las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dice en el 36 y 22, por tanto di a la casa de Israel. O sea que estas ovejas que estaban perdidas, que son la casa de Israel, dice, le dijo que le hablara, ¿no? Dice, así ha dicho Yahweh el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces aquí podemos entender que Yahweh nos está diciendo que va a hacer algo, que no lo va a hacer por la casa de Israel, sino que lo va a hacer por su nombre. Dice, el cual el nombre de él había sido profanado donde estaban, entre las naciones. Dice, donde habéis llegado. O sea que esa casa de Israel no era de esas naciones donde estaban, sino que habían llegado a esas naciones. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. O sea que estas ovejas perdidas que estaban en otras naciones no pertenecían realmente a esas naciones. Y Yahweh dice que por amor a su nombre, aunque ellos habían profanado el nombre, iba a tomar
a esas ovejas y las iba a traer, dice, a su país, a vuestro país. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra de vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y seré a vosotros por Dios. Ahí vemos que ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando Yeshua? De un pueblo que salió de su tierra, las 10 tribus que se habían perdido, que se fueron a distintas naciones, y él dice que las va a volver, él la está juntando, está buscando lo perdido, y dice que en un futuro él esparcirá agua limpia, y serán limpias todas sus inmundicias, y va a dar un corazón nuevo. Y dice, y que va a dar un espíritu nuevo para que andemos en los estatutos y guardemos los mandamientos. O sea que en el segundo nivel de interpretación, en la pista o indirecta, en el remés, podemos darnos cuenta de quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, en el alegórico, podemos buscar alguna alegoría que nos hable sobre esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto los cristianos ya prácticamente no se dan cuenta. Alguna cosita pueden darse cuenta de esto. Pero por ejemplo, en un sentido alegórico, en el versículo que habla Yeshua de las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos está hablando sobre el hijo pródigo. Vamos a ver aunque es una historia muy conocida, vamos a leer unos versículos que hablan del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15, del 21 al 28. Y recuerden que el versículo base en el cual estamos sacando los 4 niveles de interpretación es que Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el versículo 21 dice: y el hijo dijo, cuando ya había vuelto al padre, ¿no? Dice que levantándose vino a su padre en el 20. Dice: cuando estaba lejos le vio a su padre y movió misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo que era muerto era y ha revivido. Se había perdido, como las ovejas perdidas de la casa de Israel, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Aquí ya hemos hablado de esto, pero hace una referencia a la oveja perdida de la casa de Israel, que llega a la casa del padre, y hace una referencia a los judíos, al hermano mayor que estuvo siempre con el padre, que se enojan. Como muchas veces los judíos se enojan con nosotros porque estamos entrando en el pacto, porque estamos guardando los mandamientos. Porque dicen: ¿y ustedes son gentiles? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que guardar el Shabbat? ¿Qué tienen que usarlo si esto es para nosotros? ¿No? Vemos que se enojan como se enojó aquí esta alegoría, esta representación, en esta historia que vemos, ¿no? Entonces vemos que este entra a ser el derash, el alegórico. Y ya pasando al último nivel, al nivel Sod, secreto o misterio, podemos entender que cuando Yeshua dice que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, había todo un plan detrás de esto. Porque no es que él vino y bueno, dijo: venga, júntense conmigo, vengan, y bueno, ya le voy a llevar para su casa y está. No vamos a entrar en detalle de todo, pero sabemos que en el libro de Oseas habla que el pueblo de Israel había sido como una esposa para Yahweh. Y lamentablemente esa esposa engañó a su marido con otros dioses, fornicó con otros dioses. ¿Y qué pasó? Y dice que Dios le dio carta de divorcio, se divorció. ¿Y qué pasaba? La misma escritura, la misma Torá nos dice que Dios no podía volver a casarse con su pueblo. Literalmente un hombre no podía casarse. Literalmente un hombre no podía volver a casarse.
Pero en un sentido, Sod estaba diciendo que Yahweh no podía volver a casarse con Israel después de darle carta de divorcio. O sea que esas ovejas perdidas que habían sido esparcidas por el mundo no podían volver con el Padre. Entonces, en sentido secreto, y también esto lo dijo en un sentido de secreto Pablo en Romanos 7:2. Habla también de matrimonio. Sí, en Corintios también habla de matrimonio. Vemos que en un nivel Sod, cuando aquí Pablo nos está hablando, y parece que dice, como dice en el título, ¿no? Está haciendo una analogía de tomar el matrimonio, también está haciendo una referencia a esto que estamos hablando, que el pueblo no podía volver con el Padre, no podía volver a casarse porque había sido divorciado. La ley misma lo impedía. Y dice en el 1, Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esa ley, la del matrimonio. La ley del matrimonio, claro. Entonces, en un sentido secreto, cuando Yeshua vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, en realidad había todo un plan detrás, para que él iba a tener que morir para poder volver a casarse con su amada, volver a casarse con esa esposa. ¿Por qué? Porque cuando muriera el esposo, dice que la mujer quedaba libre de la ley para volver a casarse. Entonces, claro, con el que quisiera, pero Yahweh quiso morir para que la esposa volviera a casarse con él mismo.